Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno con un concepto de la física que, aunque invisible a simple vista, bueno, da forma a cosas enormes en nuestro planeta. La fuerza de Coriolis. Usamos como base un extracto de Wikipedia. La idea es entender qué es eso de la pseudofuerza, por qué importa y de paso desmontar algún que otro mito. Vale, vamos a ver. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los huracanes giran, digamos, al revés en cada hemisferio? Pues parece que la respuesta está justo aquí. Exactamente. Es lo que llamamos una fuerza inercial, o ficticia si quieres. Aparece cuando intentamos describir el movimiento en algo que está girando, como nuestro planeta, la Tierra. O sea que no es una fuerza como la gravedad, de tirar y empujar. No, no exactamente. Es más bien una corrección que necesitamos hacer por estar en ese sistema que rota. La fórmula matemática se la debemos a Gaspard Gustav Coriolis, allá por 1835. Aunque bueno, el efecto ya se había notado mucho antes, incluso con la artillería en el siglo XVII. Fíjate. Entendido. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo actúa exactamente? Pues imagina la Tierra girando. Si lanzas algo o algo se mueve sobre la superficie, pues tiende a desviarse de su camino recto. Siempre. Bueno, si se mueve, sí. En el hemisferio norte, la desviación es hacia la derecha de cómo se está moviendo. Y en el hemisferio sur, pues al revés, hacia la izquierda. Ajá. Y la fuerza, digamos, la intensidad de esa desviación depende de dos cosas: la velocidad a la que va el objeto y la latitud. La latitud. O sea, si estás más cerca del polo o del ecuador. Eso es. Es máxima en los polos y desaparece por completo justo en el ecuador. Ahí es cero. Vale. Y aquí viene la pregunta clave, creo yo. Si esto es así, ¿por qué si lanzo, no sé, una pelota a un amigo, no veo que se desvía hacia la derecha? Parece que debería, ¿no? Buena pregunta. La clave ahí es la escala. Para entender esto usamos un concepto que se llama el número de Rossby. Número de Rossby, vale. Sí, básicamente compara las fuerzas de inercia del objeto, su tendencia a seguir recto, con las fuerzas de Coriolis. Para cosas de nuestro día a día, como lanzar una pelota o distancias cortas, ese número de Rossby es muy grande, ¿Y eso qué significa? pues que la inercia gana por goleada. La fuerza de Coriolis es tan pequeña que es, vamos, despreciable. ¿Ni la notas? Ah, vale. Pero claro, si hablamos de cosas mucho más grandes, que se mueven durante mucho tiempo, como grandes masas de aire en la atmósfera o corrientes en el océano, Ahí cambia la cosa. ahí cambia totalmente. El número de Rossby se hace pequeño y el efecto Coriolis se vuelve súper importante. Fundamental, diría yo. Ah, o sea, por eso es tan crucial para entender el clima y las corrientes marinas. Precisamente, es la responsable directa de que los ciclones y los huracanes giren. Claro. En el norte, giran en sentido antihorario alrededor de una baja presión y en el sur, en sentido horario. Ajá. Y también forma los grandes giros oceánicos, esas corrientes enormes que mueven el agua por todo el planeta. Sin Coriolis, el aire iría directo de las altas presiones a las bajas presiones, pero no, se desvía. Y se forman esos patrones circulares. Exacto. Ese equilibrio entre la presión y Coriolis crea lo que llamamos flujo geostrófico. Los mapas del tiempo serían, irreconocibles sin este efecto. Vale, vale. Y ahora tenemos que hablar del mito. El gran mito. ¿Qué pasa con el agua del desagüe? El váter, el lavabo. ¿Gira distinto en cada hemisferio? Uf, ese es el ejemplo clásico, pero siento decir que es un mito. Es incorrecto. ¿Ah, sí? Vaya. Sí, a esa escala tan pequeña, la fuerza de Coriolis es minúscula, diminuta. Hay otros factores que son miles de veces más importantes. La forma de la taza o del lavabo, si el agua ya tenía algún pequeño movimiento antes de quitar el tapón, cualquier irregularidad. O sea, que depende más de cómo esté hecho el lavabo. Exacto. Son esos detalles los que mandan. Se hicieron experimentos muy cuidadosos, como los de un señor llamado Shapiro en el MIT por los años 60. Y sí, consiguieron medir el efecto Coriolis en el agua de una cubeta enorme, pero tuvieron que dejarla quieta 24 horas, controlar la temperatura, todo muy, muy controlado. Vamos, que en el baño de casa, imposible. Imposible, olvídate. De acuerdo, descartado el baño. Pero, ¿dónde más sí que es importante y se nota? Aparte del clima y los océanos. Pues, por ejemplo, en la balística, sobre todo la de largo alcance.
Artillería. Sí, se tuvo que tener muy en cuenta para cañones como el Gran Bertha alemán en la Primera Guerra Mundial. Disparaban proyectiles a más de 100 kilómetros. En ese viaje tan largo, la desviación por la rotación de la Tierra era considerable, ¿eh? Hablamos de cientos de metros. Había que corregirlo. Claro, normal. ¿Algún otro ejemplo? Sí, hay otro efecto relacionado, un poco más sutil, el efecto Eötvös. Es una desviación vertical. Resulta que los objetos que viajan hacia el este tienden a desviarse un poquito hacia arriba, como si pesaran menos, y los que viajan al oeste, un poquito hacia abajo. Curioso. Sí, se nota más cerca del ecuador. Es un efecto pequeño, pero medible. Entonces, resumiendo un poco todo esto, la fuerza de Coriolis es una consecuencia inevitable y bastante fascinante de vivir en un planeta que no para de girar. No es una fuerza real, en el sentido clásico, pero sus efectos son muy reales a gran escala. Modela el clima, las corrientes marinas, incluso la trayectoria de un proyectil lejano. Eso es. Pero el desagüe del lavabo, Eso se rige por otras cosas. Exacto. Y lo realmente asombroso, yo creo, es eso, cómo un mismo principio físico puede ser tan dominante a escala planetaria y a la vez casi imperceptible en nuestra vida diaria, ¿no? Nos recuerda siempre la importancia de la escala y del sistema de referencia. totalmente. Y bueno, para dejar algo en el aire, para darle una vuelta, si la Tierra girase al revés, en sentido contrario, ¿cómo cambiaría todo? Nuestros vientos, las corrientes, hasta la forma de los desiertos. Sería un mundo familiar, pero extrañamente distinto. Iniciamos hoy una exploración de Guatemala, ¿eh? Vamos a intentar hacer un repaso rápido, pero intenso, usando extractos de Wikipedia. La idea es sacar lo clave, ¿no? Historia, geografía, política, cultura. Sí, Guatemala es fascinante. Mucha profundidad. Piensa que es el corazón de la civilización maya, pero luego tiene una historia moderna, muy convulsa. Y un presente vibrante, claro. La fuente nos da una visión general que está bien para empezar. Pues empecemos por ahí, por los orígenes. El nombre, Guatemala, parece que viene del náhuatl y significa algo como lugar de muchos árboles. Eso es. Ya te da una pista de su biodiversidad, ¿eh? Y como decías, el epicentro maya, Tikal y esos sitios, impresionantes. Exacto. Y esa historia precolombina tiene como fases, ¿no? Preclásico, luego el clásico, que es el boom maya, más o menos del 250 al 900 DC, El gran esplendor. justo. Y luego el posclásico. Sobre el colapso clásico, el abandono de las ciudades, pues hay bastante acuerdo en que tuvo mucho que ver con sequías muy fuertes y largas. Ostras, o sea que el clima ya era un factor clave entonces. Pues sí, parece que sí. Una vulnerabilidad que ya existía. Vale, y después de siglos de dominio maya, llega la conquista española. Siglo XVI, Pedro de Alvarado. Sí. Y eso lo cambió todo. No solo fue la conquista militar, claro. Las enfermedades que trajeron. Hicieron estragos, me imagino. Totalmente. Un golpe demográfico brutal. Y ahí se establece la Capitanía General de Guatemala, que no era poca cosa, ¿eh? Administraba casi toda Centroamérica. Ah, era un centro de poder importante para España en la zona. Exacto. La capital original, la que hoy es Antigua Guatemala, tuvo un final complicado por los terremotos de 1773. Y se tuvieron que trasladar a la actual ciudad de Guatemala. Eso es. Luego ya vino la independencia de España en 1821, un breve periodo con México, la República Federal de Centroamérica, que duró hasta el 39-47, más o menos. Un periodo un poco inestable, ¿no? Sí, bastante. Y ahí es cuando emerge Rafael Carrera, que fue el primer presidente ya de la República de Guatemala independiente, en 1847. Entendido. Y si saltamos al siglo XX, la cosa se complica aún más, ¿verdad? Dictaduras, mucha influencia de Estados Unidos. Sí, una sucesión de regímenes autoritarios. Jorge Ubico, por ejemplo, entre el 31 y el 44. Mano dura, muy autoritario. Y muchas concesiones a la United Fruit Company, la UFCO. La famosa UFCO, el pulpo, la llamaban. Esa misma. Tenía un poder enorme. A Ubico lo derrocaron en la Revolución del 44, que fue un momento clave. Un antes y un después, ¿no? Totalmente.
Porque esa revolución abrió una década, la única realmente democrática, hasta hace poco, del 44 al 54. Hubo reformas sociales, económicas, con Arévalo y luego con Arbenz. El decreto 900 de Arbenz, la reforma agraria. Eso fue importante, ¿no? Crucial. Buscaba repartir tierras que no se usaban de grandes fincas y, claro, muchas eran de la UFCO, a campesinos sin tierra. Y eso no gustó a todo el mundo, imagino. Nada. Tocó intereses muy poderosos. Y en plena Guerra Fría, pues, Estados Unidos lo vio como una amenaza comunista, real o percibida. Y ahí es donde interviene la CIA. Exacto. En 1954, golpe militar. Organizado por la CIA, con el apoyo de la UFCO. Y derrocan a Arbenz. Un punto de inflexión trágico. Que marcó las décadas siguientes, claro. Sin duda. Porque preparó el terreno para lo que vino después. La Guerra Civil. 36 años, de 1960 a 1996. Una guerra larguísima y muy sangrienta. Brutal. Entre el gobierno, apoyado por EUEA, y guerrillas de izquierda. Cientos de miles de muertos, desaparecidos. La población maya sufrió de forma terrible. Sí, he leído sobre eso. La Comisión de la Verdad de la ONU señaló masacres, genocidio incluso. Así es. El informe fue demoledor. El 93% de las violaciones de derechos humanos, incluyendo genocidio, fueron obra del Estado o de grupos paramilitares. Los acuerdos de paz del 96 cerraron, al menos formalmente, ese capítulo horrible. ¿Y hoy cómo está Guatemala? El fin de la guerra trajo paz, pero los problemas de fondo. Siguen ahí, sí. A ver, es la economía más grande de Centroamérica, pero la desigualdad es altísima. Mucha pobreza. Las remesas de los emigrantes son, bueno, fundamentales. ¿Y qué exporta principalmente? Café, azúcar, banano, sí. Y ojo, cardamomo. Son los mayores exportadores del mundo. Y luego está la biodiversidad, que es espectacular. Parte del hotspot mesoamericano. Pero amenazada también, supongo. Muy amenazada. Y con problemas serios de inseguridad alimentaria para mucha gente. Y en cuanto a la gente, es el país más poblado de Centroamérica, ¿no? Casi 18 millones. Sí. Y una mezcla muy interesante. Mayoría ladina, o sea, mestiza, un 56%. Pero una población indígena enorme, casi el 44%, sobre todo maya. Quiché, Quechí, Cachiquel, Mam, son algunos de los grupos, ¿verdad? Esos son los mayoritarios, sí. El español es oficial, claro, pero se reconocen un montón de lenguas mayas, 21, más el xinca y el garífuna. Vaya diversidad lingüística y cultural. Impresionante. Desde luego. Y en la política más reciente, pues la lucha contra la corrupción ha sido un tema central. El caso La Línea en 2015 fue un bombazo, tumbó al presidente Pérez Molina. Sí, lo recuerdo. Y la elección de Bernardo Arévalo en 2023, con esa bandera anticorrupción, y todos los intentos que hubo para que no tomara posesión, demuestra que esa lucha sigue muy viva y es complicada. Entonces, resumiendo mucho, Guatemala es contrastes. Volcanes, ruinas mayas espectaculares, una cultura riquísima, pero también una historia muy dura. Conquista, dictaduras, guerra civil, intervención externa y una democracia reciente que lucha por afianzarse contra la corrupción, la desigualdad. Exacto. La fuente que hemos usado, Wikipedia, aunque sea general, deja ver todas esas capas, ¿no? La resistencia indígena, los retos económicos, la búsqueda de estabilidad, de justicia. Nos deja una pregunta final quizá para reflexionar. ¿Cómo puede un país, con esa historia, con tantas fracturas internas e injerencias de fuera, construir ese futuro estable, justo, inclusivo, que parece que busca ahora su gente? Buena pregunta. Queda ahí para pensar. Hola a todos, hoy nos metemos de lleno en la Pax Romana. Es un término que suene mucho, ¿verdad? Pero la cosa tiene más miga de lo que parece. Vamos a usar unos extractos de Wikipedia para intentar entender qué fue realmente este periodo tan famoso. Exacto.
La idea que todos tenemos es esa paz romana, ¿eh? Unos 200 años más o menos. Sí. Desde Augusto, allá por el 27 a.C., hasta Marco Aurelio, ¿no? En el 180 después de Cristo. Ujú. Se asocia siempre a estabilidad, a prosperidad, el imperio a tope. La imagen clásica, sí. Y Dion Casio dijo aquello de que después de Marco Aurelio se pasó de un reino de oro a uno de hierro y óxido. Pero a ver, ¿fue tan bonito todo? Pues esa es la gran pregunta. Y ya te digo que la respuesta es complicada. Porque, a ver, el imperio alcanzó una escala, colosal. La máxima extensión fue con Trajano, ¿sabes? En el 117. Sí. Y se habla de una población de hasta 70 millones. Que eso, para la época, era una barbaridad. Igual un tercio del mundo. 70 millones, qué pasada. Pero decías que lo de paz. Claro que paz es un término un poco relativo aquí. Relativo. ¿Cómo que relativo? No hubo paz, entonces. No una paz total, digamos. Ni en todas partes ni todo el tiempo. Hubo guerras constantes en las fronteras, revueltas internas, las guerras con Persia, por ejemplo. Ah, vale. Hay un historiador, Walter Goffard, que dijo algo así como que, si te pones a estudiar el periodo, la paz no es lo que encuentras en sus páginas. Entiendo. Es más útil, como dice Arthur Eckstein, compararlo con lo de antes. O sea, la República Romana. Eso sí que fue un no parar de guerras civiles, guerras externas, mucho más bestia, ¿sabes? Ya, claro. Visto así, la paz es por contraste, entonces. Exacto. Y el inicio, el 27 antes de Cristo con Augusto, eso sí está claro. Bueno, es una fecha clave, sí, porque marca el fin de las guerras civiles del siglo I a.C. Que fueron tela. Augusto gana en Actium, se convierte en princeps, el primer ciudadano, aunque en realidad tenía todo el poder. Ujú. Pero ojo que algunos historiadores, como el propio Eckstein o Madden, dicen que igual esa paz impuesta ya había empezado antes en sitios como Sicilia o Italia. ¿Ah, sí? Sí, cuando Roma ya se había quitado de medio a los rivales gordos allá por el siglo II a.C. El 27 a.C. lo que hace es cerrar el capítulo de las guerras civiles, que no es poco. Ya, ya. Ya Augusto usó mucho los símbolos para vender esta nueva era, ¿no? Como lo de cerrar las puertas de Jano. Totalmente. Cerrar esas puertas era un acto simbólico potentísimo. Significaba que Roma oficialmente no estaba en guerra. Lo hizo 3 veces que sepamos, en el 29 a.C., en el 25 y quizá en el 13 a.C., relacionado con el Arapaxis, el altar de la paz. Qué interesante. Pero esto nos lleva a qué entendían ellos por paz, ¿sabes? Que no era lo mismo que entendemos nosotros, imagino. No era solo que no hubiera guerra. No exactamente. Para ellos, la Pax Romana implicaba someter totalmente al enemigo, o sea, quitarle cualquier capacidad de resistir. Era una paz, bueno, impuesta por la fuerza. Uf, vale. El gran éxito de Augusto fue usar la propaganda, las ceremonias, las monedas con la diosa Pax, la literatura que alababa la prosperidad, para convencer a la gente de que esa paz, aunque fuera la fuerza, era mejor que el honor y el botín de las guerras continuas, que eran un riesgo. Vender la estabilidad, digamos. Una paz basada en el dominio. Suena bastante actual, ¿no? Sí, la verdad. Y es muy buena la cita de Momigliano. Pax Romana es una fórmula simple para la propaganda, pero un tema difícil para la investigación. Resume bien la tensión. Claro. Y supongo que esa estabilidad, aunque fuera forzada, tuvo un impacto económico brutal. Definitivamente. Esa relativa calma, el control de las rutas marítimas, pues disparó el comercio por todo el Mediterráneo. Hablamos de sedas, de gemas, especias que venían de Oriente. Y aquí hay una cosa fascinante que a veces se nos olvida, ¿El qué? que esta época coincidió en gran medida con la Pax Sínica en China, con la dinastía Han. ¡Ostras! Sí, tenías 2 zonas enormes de estabilidad en los extremos de Eurasia. Y eso, claro, se potenció mutuamente. Estimuló el comercio a larga distancia de una forma casi global para la época. Una conexión temprana entre superpotencias. ¡Qué bueno! Eso sí que le da otra dimensión. Y está claro que la idea, el concepto de Pax Romana, ha durado hasta hoy. Absolutamente. De ahí viene el concepto más general de Pax Imperia, ¿no? La paz impuesta por una potencia hegemónica. Claro. Y hemos visto cómo se ha usado después. Pax Británica, Pax Americana, Pax Cínica también se dice ahora. Sí, sí. Aunque, como decía Raymond Aron, esta paz imperial rara vez se convierte en una paz civil de verdad, duradera, si la gente no olvida quién tenía antes encima.
La guerra judeo-romana, por ejemplo, que fue brutal, es un recordatorio de esas tensiones que había por debajo. Ya. El concepto influyó mucho después, en Bizancio, en la Edad Media con la paz de Dios. Incluso Dante le dio vueltas. O sea que, resumiendo un poco, la Pax Romana no fue una Arcadia feliz sin guerras. No, Fue un periodo de estabilidad relativa impuesta por el poder militar y administrativo de Roma. eso es. Marcó una época de expansión, de prosperidad económica, conectada incluso con Asia, y dejó un legado como idea, ¿no? La paz a través del poder. Exacto. Y eso nos deja con una reflexión final, quizás un poco provocadora. A ver. Si la Pax Romana se basaba en someter al otro, y si toda Pax Imperia, como decía Aarón, y vemos en la historia, lleva dentro esas tensiones, ¿qué nos dice eso sobre cómo es en realidad, sobre los cimientos y la duración de la paz que se consigue así, por dominio? Una pregunta que, bueno, sigue bastante vigente hoy en día, ¿no crees?